Este tema te invito a que llames a tus seres queridos, que llames a tus compañeros, compártelo. Diles que sintonicen La Bacana 105.7, porque vamos a hablar de algo que a todos, de una manera u otra, nos puede afectar. Hablamos de los accidentes cerebrovasculares con un especialista. Bueno, precisamente, los especialistas. Los especialistas. ¿Sabes por qué este show se llama La UCA? La Universidad de la Calle. Porque los miembros son expertos en todos los temas del urbano y de la industria. Escucha lo que después será noticia viral. Esto es Los Especialistas de la UCA. Bueno, muchachos, ustedes saben que siempre se habla que a fulano le dio un ACV, Sí. que le dio un ACV, que le dio un derrame cerebral. Esos casos a diario uno escucha que pasan más en gente joven y nos preocupa. Por eso tenemos a nuestra amiga, que es la doctora Vilfrani Espaillat, que es neuróloga, para hablar un poco de todo esto. Doctora, bienvenida a la universidad. Un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí compartiendo en este espacio un tema de tanto interés, quizá poco tocado, quizá poco mencionado en el ámbito general, pero un tema que nos toca día a día a todos los dominicanos. ¿Qué es un accidente cerebrovascular, un ACV? Mira, el ACV no es más que el cese o la interrupción de llegada de flujo sanguíneo que nutra una porción del cerebro, sea Ok. porque se tapó o sea porque se rompió la arteria que llevaba nutrientes a esa zona cerebral. Ok, eso es ¿cuáles son los factores entonces que normalmente inciden o incidían para que a las personas le dé un accidente cerebrovascular? Mira, los factores de riesgo para desarrollar un ACV van Sí. desde un paciente hipertenso, Sí, pero no solamente que sea hipertenso, porque hay que saber hacer una salvedad en este punto. Un paciente hipertenso, pero un paciente adherido a su tratamiento, que se porta bien, que hace ejercicio, que come saludable, que va a su cardiólogo regularmente. No hace desarreglo. Exactamente, que tiene visitas con el neurólogo al menos una vez al año. Es un paciente que tiene el riesgo, pero lo tiene controlado. Ok. Y son factores que se pueden modificar todavía. ok. El fumar, señores, o sea, el cigarrillo es uno de los principales enemigos, el primero, El cigarrillo es el primer enemigo el primer enemigo para dañar El más letal. los vasos del cerebro y provocar un ACV. Es el número 2 de los tops de los... Ahí se incluye el fumar, es hasta un vape. Sí, lo que pasa es que tienen nicotina, la mayoría. Ah. Y estos cigarrillos electrónicos que utilizan para dejar el cigarrillo convencional Sí. tienen grados de nicotina. O sea, 20, 25 miligramos, 50, 100, 60. 60 miligramos. ¿Cómo? Entonces, es un aparatito que utilizan para dejar el convencional, pero con un grado de nicotina sumamente alto. Esta nicotina le encanta ir, imaginemos una tubería y va y daña toda la capa de la tubería por donde pasa la sangre. ¿Qué hace esa arteria que está dañada? Se rompe Sí. o se pone dura o se tapa porque se dañó. Y entonces ahí vienen todos los daños del cigarrillo en el cerebro, sin contar todos los daños que hace en el pulmón, en el riñón, en los ojos y en todas partes. Dios. La diabetes es un factor de riesgo también para desarrollar ACV. El colesterol alto, Ay, a Dios expensas mío. del malo, el que le llaman LDL, que Ajá. es el colesterol malo, Sí. uno de los principales factores. ¿Por qué? Porque ese colesterol viene, se deposita en la arteria, vamos a poner aquí en la carótida, que son arterias las más grandes que llevan suministro de sangre del cuerpo al cerebro. Entonces van haciendo como una pila de arena. ¿La han visto? Sí, sí, sí. De ambos lados, hasta el punto que la estrecha tanto que provoca desprendimiento de fragmentos Wow. o una oclusión completa y deja de llegar sangre del cuerpo al cerebro. Y vienen taponamientos que hemos visto desde aquí hasta adentro Wow. de placas de colesterol. Señores, Wow. estamos hablando de los ACV. Comunícate con tu gente. Es bien importante escuchar este episodio. Tomando en cuenta lo que usted ha mencionado, doctora, usted mencionó la diabetes, mencionó los hipertensos, mencionó también el tema de fumar, que fumar es malo, pero usualmente trae como que sus consecuencias ya cuando tú tienes una vida prolongada como fumador. Uso, ujú. La pregunta a mí es la siguiente. Todas esas cosas que usted menciona, uno pudiera entender que es para gente entrada en edad.
¿por qué se están viendo más ACV ahora en jóvenes? Mira, deberíamos hacer como un post que diga por qué el aumento de ACV en jóvenes. Es una cosa increíble. Yo le comentaba fuera de cabina a los muchachos que en el hospital, o sea, el hospital Salvador Begotier, donde yo me formé, era inusual ver tantos pacientes jóvenes. Y tuvimos hace 3 semanas una cantidad de camas llenas de pacientes jóvenes con ACV menores de 42 años. Recuerdo que la más mayor tenía 42 años y era su segundo ACV que hacía. Mira qué pasa. Hay un tema muy importante con esto de la vacuna. Aumentó el estado protrombótico. AstraZeneca lo admitió, que aquí lo vieron, la vacuna de la pandemia de COVID. Pandemia de COVID. Okay. Esto dejó un daño donde el cuerpo tiende a coagular más la sangre y formar más trombo. Entonces, eso es una condición que te puede llevar a un taponamiento de una arteria y ahí viene un ACV. Entonces, aquí voy. La vacuna se colocaba por dosis. Por dosis. Entonces, la lógica me dice que si yo me puse una dosis, ¿verdad? Tengo un riesgo. Si me pongo 2 dosis, más riesgo. O países como el de nosotros, donde se colocaron 3 y 4 dosis, esto puede tener una incidencia directa. Así es, porque por cada vacuna aumentaba más el riesgo de aumento de coagulación en la sangre. Otro punto importante, la gente cree que no, pero el estrés, señores. O sea, el estrés está asociado a lo que es derrame cerebral, ACV, o ictus, que es el nombre médico conocido mundialmente. El estrés activa una cascada de inflamación en el cuerpo, que la activa desde aquí, de la punta, inflama todo. O sea, todas las arterias y venas tienen tendencia a inflamarse. Ahí comienza entonces una secretación, a secretar radicales libres, que son como toxinas que va botando el mismo sistema secundario, esa cascada que se activó. Entonces ahí vienen esos radicales libres, que son como pequeños canceritos, a dañar este cerebro. Yo vi en un documental, doctora, que el estrés es como casi el 80 o 90% de casi todas las enfermedades. Claro, es que el estrés crónico va dañando paulatinamente y silenciosamente muchos órganos del cuerpo, incluyendo el cerebro. Dios mío. Doctora, existen, tengo entendido, 2 tipos de ACV, el isquémico y el hemorrágico. Así es. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Y tienen el mismo riesgo los dos? No, mira, el isquémico se tapó la arteria, se tapó la tubería por algo. O sea, un trombo de sangre, un coágulo, o sea, un trombo de grasa, de colesterol. Se tapó la arteria. Ese es el isquémico, que es el 70% de los casos que estamos viendo. Ya vamos por un 65% en estadísticas mundiales de los casos que el ACV es por una causa isquémica, por un taponamiento. El hemorrágico, existe una rotura, se rompe la tubería, se rompe la arteria y drena toda esa sangre al cerebro, a un espacio que es una masa que no debe tener sangre fuera de las venas y arterias que llevan sangre. Entonces viene y repleta el cerebro de sangre porque se rompió. La principal causa de esta rotura de arteria es estas elevaciones importantísimas de la presión, que dicen, me encontré una presión altísima, 180, 200. Es que esos vasos cerebrales no tienen capacidad para aguantar presiones altas. Es como un cable de corriente, señores. Si tú vas a tener, ahí tú dices, eso es un cable 2, un 4 por el voltaje que le va a pasar. Por ejemplo, un cable de 110 que de momento le venga fuerte 220. Demasiado corriente en un solo cable. El mejor ejemplo no había encontrado. Tal cual. Esas arterias cerebrales no tienen capacidad de aguantar esa presión. Entonces viene esa presión alta de un paciente que no sabía. Eso se está viendo en muchos pacientes jóvenes. Muchísimo. Entonces, ¿Es cierto que el joven lo aguanta menos que el adulto? Así es. Pasa lo mismo que con el infarto del corazón. Porque mira qué pasa. Que no es lo mismo. No es lo mismo. Mira qué pasa con el tiempo y los años. Las arterias de la persona, según va envejeciendo, se van haciendo cada vez más rígidas. Y se van haciendo cada vez más fuertes por la rigidez y por el mismo daño evolutivo de la biología. Exacto. Pero estas arterias frescas de nosotros que estamos menores de 45 años, esas arterias no han pasado por esa evolución y no están todavía tan fuertes para tolerar muchos daños. Y en otro caso también no han desarrollado con el tiempo y los años, nos desarrolla pequeñas arterias colaterales, se llaman. Arterias que pueden aguantar a la otra columna para la otra. Es como que una arteria grande, este tubo
moja mucha porción del cerebro, Exacto. pero con el tiempo, los años, mientras se van envejeciendo, Hay más. van naciendo chiquitas que Oye. también, aunque sean de una forma más lenta, También- también llevan sangre Ok. ahí. Ayuda. Ok. Pero Ah. los jóvenes no tienen esas colaterales. Entonces, cuando le da un infarto y se tapa esa grande, no hay creación de pequeñas que sigan nutriendo ese cerebro y esa porción de cerebro que domina la mitad de tu cuerpo, que domina tu habla, que domina tu vista, hasta cómo tú tragas, se muere. Doctora, usted dobló acostada y siguió derecho a 180 con lo de la vacuna. Vamos a devolvernos, doctora, porque yo Por creo favor. que esto es, lógicamente, todo ha sido interesante. Sin Claro. embargo, allí afuera, Aquí cada tenemos vez que que abrazarnos todos. a una gente joven le da algo, todo el mundo en las redes comenta, la vacuna. Ajá. Nadie se atreve a hablarlo porque No están vacunados. no hay una estadística, no hay una certificación así que lo diga, que lo Certificado. corrobore. Vale, sí, Así es. Sin embargo, Bueno. yo me puse 3 dosis y estoy escuchando la radio de una de las marcas, de cualquiera. Me puse 4 dosis. Dos, De uno. listo para protegerme más me puse 5, como mucha gente. Hay gente que lo hizo. Sí. ¿Qué debo hacer para prevenir un accidente cerebrovascular? Lamentablemente, eso que entró a tu cuerpo no hay forma de sacarlo. No relaje, doctora. Ay, espérese, Dios, no me espérese, diga doctora. No, Ay, eso doctora, ya no. entró a Ay, tu doctora, cuerpo. doctora, ay, no, Doctora, Y no. hizo su trabajo Ay, doctora, y hay a miéntame. quienes le va a hacer daño y a quienes no. Lo que pasa es que no tenemos todavía estadísticas que se hayan estudiado. Sí tenemos Papá una Dios. noticia verídica que la misma compañía como AstraZeneca admitió Sí. que existieron efectos colaterales de la vacuna que ellos no pudieron mitigar. ¿Por qué? Porque todo fue a vapor. Muy rápido. Lamentablemente las vacunas pasan por fases para podérsela colocar a un ser humano. Sí. Adiós. Al tener que sacarla al mercado de forma abrupta, estas evaluaciones no se hicieron y no se midió el daño a largo plazo que va a venir a realizar esa vacuna, porque eso llega a tu sistema inmunológico, eso modifica cadenas de ADN, eso modifica tu respuesta inmunológica a muchas cosas. Papá Doctora, Dios, y en Dios ese mío. en ese mismo orden, si ya ha pasado 1, 2, 3 años, vamos a decir de la vacunación, yo puedo decir, bueno, ya mi organismo está más desintoxicado de la vacuna, entonces yo asumo que ya como que los efectos, Claro, los ya. residuos se han ido, ¿verdad que Sí, sí? no, ¿Qué usted pero- me dice de Mira, eso? mira lo que hemos analizado muchos expertos. Lamentablemente no podemos medir el impacto en la primera década posterior a la vacuna. Ay, Dios mío. Ay, Porque al papá Dios. existir una alteración... Décadas y- son 10 años. ¿eh? Exacto. Ay, papá Entonces, Dios. al existir una alteración molecular en tu cuerpo, muchos genes se van mutando, se van como dañando Sí. con el paso del tiempo. Van haciendo copias mal hechas uno de otro. Ok. Van reparando, mal reparado, un gen que viene dañado por un estrés crónico, Ok. por un daño, por una pastilla que tomaste. Dios Esa mío. reparación puede irse dañando con el tiempo. Lo que podamos encontrar en 10 años, no sabremos cómo estará la parte inmunológica, cómo será la respuesta inmunomediada de ese ser humano Soy el que Claro. tiene 3 a dosis. muchas otras Le- enfermedades. Pero no vamos a no vamos a poner a las personas en preocupación Sí. No, debido a que primero ellos cuando hablaron de eso decían que eran cantidades personas mínimas, no era a todos los que le daba se vacunaron. Así es. O sea, que no es que te vas a llamar a volverte loco. Lo que uno tiene es que lo que Que decía cuidar entonces los otros factores los de otros riesgo. factores. Que sí, El Y azúcar, después de esto, llegar, cuidar esto. tu presión arterial, comer saludable, Hacer dejar las ejercicio. grasas, El hacer estrés. ejercicio, manejar el estrés de la mejor forma que podamos. Ojalá sea con terapeutas, Sí, yo- con apoyo psicológico, psiquiátrico, pero al final esto es una mejor opción a que nos enfermemos por una condición de estas. Doctora, yo puedo hacer una analítica hoy y usted decirme, mira, tiene que cuidarte. Por ejemplo, un amigo me decía, mira, los triglicéridos, que es la grasa en sangre, Ey, me corrige el colega, mío. la grasa en sangre. Tú estás viejo, Brea, ya, perdóname. ¿oíste? No, que he leído 2000 libros Ah, y, ok. y el camá. Bueno, digo Ya, después. muchacho, Cuidado. pero, ¿a dónde Ok. va? Los triglicéridos, que es ¿verdad? La grasa en sangre, y el LDL, te puede, la suma de esto dividido entre 2, si está por encima de 3, tú te en riesgo de un ACV. O sea, y digo eso como loco, pero la pregunta es, ¿hay forma de usted con una analítica decirme, mira, Brea. tiene que cuidarte? Te quedan Tráncate. 7 años de los Sí. 10. Mira, así mismo hay un cálculo que se hace Ay. del colesterol total
donde este corresponde a un 40% del LDL, un 40% del HDL, que es el bueno, y un 20% que son los triglicéridos, es la grasa visceral. Ok. Es la grasa que está entonces adherida a tu corazón, a tu hígado, a tus arterias, junto con el LDL, que es el malo. Entonces, hay un número en este cálculo que nos dice el riesgo estimado de que el paciente tenga una condición secundaria a una elevación de esas grasas. Pero aparte de analíticas, hacemos un estudio completo. Un paciente joven que tiene, por ejemplo, antecedentes que mamá o papá tuvo un ACV, tiene que tener un cuidado más prematuro y una vigilancia más estrecha porque hay un componente genético, hay un componente hereditario en los ACV. Entonces, entre un 20 a un 30% de aumento de probabilidad en un hijo de personas que tuvieron un evento vascular por una causa no traumática, por ejemplo, que no fue un subión de presión, que se rompió una arteria. Otro tipo de causa, como por ejemplo alteraciones con sus colesteroles, que el paciente tiene mal manejo de la diabetes, todo esto va a aumentar entonces en el hijo el riesgo de un ACV. Entonces tenemos que apoyarnos en analíticas, en estudios carotídeos para ver que tus carótidas están limpias, ver una imagen cerebral y ver que no has tenido daño en el transcurso de tu vida, daño cerebral. Y por ejemplo, el pueblo, la gente, José. Sí. Si, por ejemplo, yo me hago los estudios, le llevo los resultados o lo hago con usted y usted me dice, mira, tú estás propenso a... Exacto. Desde ese momento, ¿se pueden tomar medidas o el daño ya es inminente? Mira, existe lo que es la medicina preventiva, que es el pilar ahora mismo del tratamiento de los pacientes con ACV, que salió una guía reciente hablando de todo lo que podemos hacer cambiando el estilo de vida de un paciente y cómo esto impacta y puede disminuir el riesgo de un ACV. Desde tú cambiar aceites vegetales por aceites tipo aguacate, coco y extra virgen de oliva. Como tú cambiar la cantidad de ejercicio, que son 150 minutos de ejercicio de fuerza mínimo a la semana. Doctora, en ese mismo orden, brevemente, y es una mala práctica, y esto es un llamado a todas las personas que a veces creyendo que se van al gym a entrenar y que le voy a meter duro a los hierros, esto puede ser una causa de un ACV, doctora, ¿verdad que sí? Una práctica excesiva de ejercicio, porque yo imagino que la oxigenación al cerebro te queda seco, mi amor, y por eso que vemos videos virales que mucha gente se cae muerta. Mira qué pasa, el tema con el ejercicio, más que los excesos son todos malos, todos malos. Un exceso en el ejercicio puede llevarte a lastimarte, a tener una lesión en el gimnasio. Hay muchas lesiones frecuentes de cuello en el gimnasio con excesos de peso. Y ahí viene una causa muy frecuente en pacientes jóvenes de ACV, que es una disección de la carótida. O sea, se rompen la arteria. Ay, mamá mía. Entonces, cuando eso pasa, tiene que entrar a quirófano de emergencia porque de repente estaba bien, y pasa también con los quiroprácticos. Estos pacientes, estas personas que se encargan de los que te traen el cuello. Que de repente te cogen el cuello. Hemos tenido alta incidencia post trabajo de quiroprácticos donde lesionan las arterias del cuello y de inmediato el paciente debuta con un ACV. De repente, y ahí mismo el paciente hace una parecia para completamente la mitad de su cuerpo y hay que entrarlo a reparar esa arteria de inmediato a quirófano. Cuidado, señores, que hable el pueblo. Preguntas para la doctora. Comunícate con el rector de Sellar y participa la línea que conecta con lo que quieres escuchar. 809-562-2732. La UCA. Hello, buenas. 809-562-2732. Estamos hablando con la doctora Vilfrani Espaillat. Buenas. Sí, bueno, una pregunta a la doctora y sin intención de cuestionar su conocimiento porque ella es la profesional. Pero en el caso de AstraZeneca, que ella indicó que ellos admitieron que no se hicieron algunas pruebas y se supone que la FDA siempre aprueba todos los medicamentos que lanzan al mercado. Pero ¿por qué no se ha hablado de penalizaciones? Porque eso es hasta un atentado terrorista. El hecho de mandar un medicamento de ese tipo
que pudiera matar a tantas personas. AstraZeneca ha reconocido en documentos legales presentados ante un tribunal, me parece que británico, que su vacuna contra el COVID-19 puede, en casos muy raros, pero puede causar efectos secundarios como el tema de lo que ustedes los doctores llaman la ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Trombofilias. Trombofilia, ¿entiendes? Ellos lo admitieron. En casos muy raros, lo que pasa es que recuerden, si la vacuna se la colocaron 20 millones de gente en el mundo, imagínense, los casos muy raros puede ser 1 millón, un ejemplo, o 50,000. Claro, no, y lo de la aprobación por la FDA, señores, como bien mencionaba la doctora, eso fue rápido. Una pandemia, ni los mismos reguladores tenían el tiempo para tomarse el tiempo. Y a ellos le pusieron una demanda picante en Reino Unido, una demanda. Muchos millones de euros. No tienen jeringuilla para pagar todos esos cuartos. Lo que pasa es que países como, señores, díganme. 809-562-2732. Hello. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está? Un abrazo, habla con la doctora. Feliz viernes para todos. Una pregunta, una paciente que se puso las dosis de la vacuna pues contra el COVID, es una paciente con una enfermedad autoinmune, lupus, y utiliza aspirina de manera diaria. ¿Cuáles serían las probabilidades, según su experiencia, de poder tener un accidente cerebrovascular? Mira, ya de por sí el lupus es una enfermedad inmunomediada que tiene una alta incidencia de daño cerebral. Desde daños cognitivos, que hay alteraciones secundarias al mismo lupus, en la memoria, convulsiones, y son de la población que, aunque sean jóvenes, el porcentaje está mucho más alto porque están lidiando con una enfermedad inmunomediada sistémica que es capaz de dañar arterias y venas cerebrales y de cualquier otro órgano. Entonces ya el porcentaje aquí, ese es el porcentaje también de pacientes jóvenes que no vemos en la edad muy adulta, que tienen condiciones inmunológicas y tienden a hacer ACV más frecuente. Hello, buenas, la doctora. Hello. Dale. Doctora, y si los ACV están asociados con el nivel de coagulación de la sangre, una buena evaluación no sería esa, uno monitorea si está bien el nivel de coagulación que tiene uno en la sangre. Pruebas, claro. Repita, doctora, ahí mismo. Que existen pruebas, claro, para medir cómo está tu coagulación en la sangre, si está fuera de los rangos esperados para tu edad o por la condición que hayas tenido recientemente. Doctora, ¿cómo se ve un ACV? O sea, estamos aquí nosotros, Dios nos libre, cualquiera se mareó, ¿cómo uno puede sentir o decir, mira, o identificarlo? Eso no es dolor de cabeza, eso te va a dar un ACV, vamos para el médico? Mira, qué buena pregunta, porque aparte de que aquí somos 2, 4, 6 personas, 1 de cada 4 personas en el mundo tendrán un ACV. Sea de un tipo o sea de otro. Eso lo hablan las estadísticas aunque mundiales. Salga de la cabina, aunque salgamos. Exacto. No, porque yo me voy a ir ya. Dijo se iba. Señores, todos estamos expuestos, tristemente. Exactamente. Porque está vivo. Exactamente. Entonces, las estadísticas hablan de que 1 de cada 4 personas tendrá un ACV. Estadísticas de Chile, por ejemplo, hablan que cada 15 minutos una persona allá en Chile tiene un evento vascular. Dios mío. Entonces, ¿cómo podemos detectar, cómo podemos darnos cuenta que nosotros o un familiar o un colega en el trabajo o como estamos aquí ahora mismo está cursando con un ACV? Esta persona puede presentar una debilidad o pérdida de la fuerza y de la movilidad de una mitad de su cuerpo. Dejar de mover el brazo y la pierna. ¿Eso es lo que dicen del lado izquierdo? O del lado derecho. Puede ¿No ser. tiene que ser el izquierdo? No, puede ser el derecho o el izquierdo. Porque lo que pasa 40 años que equivocado. depende el lado del cerebro que se afecte. Claro. Va a afectar un lado o el otro del cuerpo. El cerebro derecho domina el cuerpo izquierdo y el cerebro izquierdo domina el cuerpo derecho. O sea que se cruzan. Le puede dar un ACV a una persona y no morir, sino quedar en forma de quedar con una discapacidad. Con una discapacidad. No todos los ACV son mortales. No todos son mortales. Entonces, aparte de que se pueda morir o debilitar un lado del cuerpo, se le puede torcer la boca en buen dominicano. Ahí ustedes ven que se le mueve la boca hacia un lado. Sí. Y se le tuerce la boquita hacia un lado. Muchos pacientes también presentan un habla estropajosa, como un habla arrastrada, como si estuviera borracho. Poco antes de.
junto con el síntoma, porque no es que uno venga detrás de otro siempre, sino que están ahí. Son síntomas generales que tú puedes cursar con cualquiera de ellos y hay que pensar en un ACV. Hay pacientes que dejan de hablar, hay pacientes que no quieren emitir, no pueden emitir lenguaje porque pierden el lenguaje. Cuando se le dobla la boca a la gente que le dicen derrame, ¿eso es ACV también? Sí, lo que pasa es que hay dos tipos de desviación de la boca. Una que se le paraliza la cara, que lo que llama se me pasmó la cara. Ajá. Y nada más afecta la cara, que es una parálisis facial periférica, que es por otra causa. Mayormente, cuando existe una parálisis o una desviación de la boca hacia un lado, junto con la mitad de un cuerpo, sí suele ser nada más la boca. Es muy raro que sea la mitad de la cara. En cambio, en lo que los espasmos de la cara, que dice la gente, se me espasmó la cara con el frío, con el calor, es la mitad entera. No cierran bien un ojo, se le va la boca hacia un lado, borran las arrugas de la frente porque no pueden levantar la ceja, porque pierden movilidad de la ceja del lado afectado. Pero el ACV más que todo afecta a la porción inferior. Unos afectan la mitad de la cara. Eso es falso. Perdón, porque es muy importante, porque la gente dice sobre abrir la nevera caliente. Si se te tuerce la boca, como ¿eso es un mito o eso es un ACV? Totalmente un mito. Mira qué pasa, hay nervios que están relacionados con la parálisis de la cara y son nervios que tienen una inflamación o tienen un virus que lo está provocando en ese momento que se inflama y se paraliza. Por eso el tratamiento va dirigido a desinflamar y al virus. Entonces, en la misma línea de los que son los síntomas del ACV, aparte de que pueden hablar estropajoso, pueden dejar de hablar, se le puede morir un lado del cuerpo, se le puede torcer la boquita, algunos presentan un dolor de cabeza que no es su dolor de cabeza usual. Óyeme, uno sabe, el que es migrañoso, sabe cómo es su dolor de cabeza. Claro. Conoce el patrón de su dolor. Cuando ese patrón cambia, cuando ese dolor llega a su máxima intensidad, a ser un dolor insoportable, como el peor dolor de tu vida en cuestión de segundos o minutos, este dolor te aturde tanto que tú no puedes ni siquiera pararte porque te vas de lado, que se acompaña de vómitos que tú no puedes contener o de náusea que tú no puedes contener, y tú lo puedes describir como el peor dolor de tu vida, tienen que ir inmediatamente por emergencias, porque ese es el principal síntoma de que una arteria cerebral se rompió y está drenando sangre en el cerebro, y eso está irritando tu cerebro. Imagínate que tú te rompes un hueso, imagínate que te rompes una arteria. Hay un dolor insoportable. Hay que estar en seguimiento. Una última y nos vamos. Hello. Adelante. Doctora, a ver. Sí, dígame. Doctora, yo temo por mi vida. Yo me puse dos. Después de cuántos años yo estoy salvo, yo estoy libre de que no me voy a morir de eso. Hermano, lo primero que tiene que dejar el romo y pero por el amor de Dios. Ella dijo que son 10, con el 2023 pero no, por el amor de Dios. 10 años no le quedan, doctor. Usted dijo, después de los 10 años se va a determinar. Pero por el amor de Dios. Eso es un número estandarizado. Primero 10 años, a ver cómo uno va respondiendo. Claro, doctora, sus redes sociales, me gustó las enseñanzas. Le pido disculpas a esta llamada irresponsable. Tengo tu número y el accidente. Eso es para saber si coge un préstamo cuando tenga 9 años ya. Doctora, sus redes sociales. En Instagram pueden encontrarme como @, o sea, para buscarme. Sí. Doctora Espaillat Neuro. Espaillat con E, como la provincia que somos de allá. Pero de los dueños de Moca, doctora. Pero que usted pertenece a ese lado. De los dueños, y por eso no puso ahora anda Moca. La doctora, gracias por estar aquí. Sin intención, pero andamos Moca. Sí, andamos como la doctora de Espaillat. Mira, esto hay que ser una realidad. Y hay que exponerlo y que la gente sepa, y que el dominicano deje de pensar que no le va a tocar, porque a cualquiera nos puede tocar. Hay más riesgo después de. Pero una dosis ya despedimos, señor. Ya acabamos de despedir. No es para los que se vacunaron. Por eso y otros temas en la reunión del lunes. La Universidad de la Calle, La Bacana 105. Gracias, doctora. Un honor. Dios mío. El show que los tiene haciendo show en la